Tenemos con nosotros en exclusiva a un gran amigo, colaborador de este programa, Dímelo Noticias y del canal Dímelo TV. Es uno de los economistas y expertos financieros más destacados de nuestro país, además facilitador de la Cátedra de Economía de prestigiosas universidades de nuestro país, el licenciado Robert Méndez. Buenas noches, Robert, ¿cómo te sientes? Buenas noches. Muy buenas noches, igual saludo para ustedes. El aprecio es exponencial hacia ustedes y nuestra amable teleaudiencia. Robert, el gobierno dominicano ha presentado un presupuesto de más de 1 billón de pesos, de los cuales 746 mil millones es lo que se pretende ingresar o recaudar, más bien, según ha explicado el propio ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Esas cifras, entiende que esos 746 mil millones de pesos que contempla recaudar de manera directa el Estado Dominicano a través del gobierno, ¿se podrá alcanzar esa meta? Bueno, primero permíteme corregir el dato, ¿no? El número. Sabemos que es un número tan alto, históricamente trascendental, porque es la primera vez que el presupuesto general de la nación llegará a superar este tope. No estamos hablando de 1 billón. 1 billón son así simplemente 1.000 millones. Estamos hablando, señores, de 1 trillón de pesos. Hablamos de 37.842 millones 322.704 pesos, para ser exactos. Es decir, que ya hemos pasado el presupuesto que teníamos el año pasado, que estaba piquerita del trillón. Habíamos hablado de un presupuesto de 997.000 millones, que faltaban 3.000 millones, poco más, poco menos. Y permítame decirles, ya para entrar a tu pregunta, que ese presupuesto del año pasado superó el trillón de pesos en términos reales, porque ustedes están informados que hubo que hacer 2 presupuestos complementarios a raíz de la pandemia, entre los cuales se llegaron a tomar prestados unos 400.000 millones de pesos más, que superan entonces el trillón de pesos con los 997.000 que se habían contemplado inicialmente. Bien, entonces este presupuesto para el 2021, que se espera todavía sea promulgado como ley, lo cual se le atribuye esta responsabilidad al presidente de la República a un plazo no más tardar del 31 de diciembre, tiene contemplado dentro de ese trillón de pesos 37.842 millones de pesos de gastos en total, tiene contemplado ingresos por 746.313 millones de pesos. Ingresos los cuales, como en efecto es la naturaleza del Estado, el 85% de estos proviene de impuestos. Bien, se proyecta un déficit del 3% del Producto Interno Bruto. Teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo, ¿ese porcentaje podría aumentar o desvanecer? Sin dudas, que esas son estimaciones demasiado alentadoras, muy pero demasiado optimistas. La coincidencia que tienen todos los economistas que manejamos el tema es que ese déficit se duplicaría. La estimación tan optimista que está haciendo el gobierno, quizás tratando de mandar un mensaje, yo estimo y coincido con otros que llegará por lo menos a un 5% el déficit. O sea, se aumentará un 2%, de 3 a 5.
Correcto, es decir, que en lugar de que el déficit sea de un 5%, como se prevé actualmente, unos 291.000 millones de pesos, sea alrededor de unos 350.000 a 400.000 millones de pesos, de las cosas seguir como están. Esto en un contexto de que tengamos una vacuna en el primer trimestre del año, como se espera, y que esto genere la confianza en los actores productivos, especialmente el turismo. Entonces, a la medida que esos actores productivos traigan reanimación a través de la confianza que la gente retome para salir a las calles, a hacer sus actividades, pues entonces podría llegar a este promedio de que el déficit al final sea de un 5%. Robert, ¿cómo impacta esto de la renegociación con la minera Barrick Gold y el gobierno? Y que contempla además recibir un desembolso por adelantado de más de 147 millones de dólares y conjuntamente con esto algunos bancos comerciales y otras entidades que el gobierno les ha pedido un pago por adelantado para financiar el presupuesto del año 2021. Esto, o sea, más de 28.000 millones de pesos se va a recibir por ese concepto de manera avanzada o de manera por adelantado. ¿Cómo impacta esto? ¿Tú crees que eso va a balancear el presupuesto o es una cifra muy ínfima comparada a lo que se está proyectando sobre el billón o el trillón de pesos? Mira, evidentemente que son ingresos anticipados que van a tapar un parche. Esa podría ser la interpretación idónea para lo que va a representar este avance que va a tener la Barrick Gold. ¿Qué pasa cuando tú recibes un dinero anticipado? Un dinero anticipado, para los que manejan finanzas y contabilidad, sabemos que es un pasivo, es un compromiso. Tú recibes el pago anticipado para luego dar un servicio que no vas a cobrar cuando des el servicio. En este caso, como nosotros no damos un servicio, sino que estamos cobrando lo que nos corresponde por el acuerdo que hay a través de un contrato estatal, ese ingreso que vamos a percibir ahora, dejaremos de percibirlo en el momento que correspondía. ¿Qué quiere decir esto, señores? Ese ingreso debía pronosticarse para el presupuesto de 2022, porque las empresas que cierran al 31 de diciembre tienen 120 días para declarar y pagar esos impuestos. Estaríamos hablando que ese dinero estaría entrando entre marzo y abril del 2021, pero tú lo estás recibiendo de manera anticipada antes de que ocurra el hecho. La empresa puede de repente al final decir que las proyecciones de esos últimos meses que se están haciendo no se dieron como se habían pronosticado y que al final de esos 95.000 millones que se van a adelantar, de repente solo le correspondía pagar 85.000 millones. Ok, partiendo de esto, además de estos ingresos que va a recibir Luis Abinader, ¿considera que el gobierno deberá acudir a otros préstamos para solventar el déficit del presupuesto del 2021? Sin dudas, sin dudas. Ya eso está contemplado, inclusive en el presupuesto. ¿Cuál es el monto que se va a tomar prestado? Son 291.000 millones de pesos. Entonces, para no tener que entrar en deuda esos 291.000 millones de pesos, el gobierno lo que ha hecho es buscar estos acuerdos. Son acuerdos que hasta cierto punto podrían ser cuestionados. ¿Por qué pueden ser cuestionados estos acuerdos? Porque son acuerdos de nación. Se está comprometiendo, están tomando prestado conmigo sin mi consentimiento. Es decir, que no se le ha hecho público al pueblo qué tipo de acuerdo se está haciendo, cuáles son las exigencias. Yo he dicho algo y lo sostengo, Robert, que ya hasta los tataranietos suyos y míos y de Vanessa que no han nacido están endeudados desde hace tiempo. Sobrepasa cuántos millones, miles de millones de dólares la deuda externa o la deuda general del Estado Dominicano. Mira, la deuda externa representa actualmente el 60%, cerquita del 60%, un 50 y tanto y pico, del Producto Interno Bruto. Estamos hablando
de una deuda, señores, no externa, sino eterna, porque los siguientes 10 gobiernos no la verán pagar. No lo van a poder solventar. Así Finalmente, Robert, hay una resolución que da a conocer hoy el Ministerio de Administración Pública, donde establece que el gobierno ha prohibido la compra de bonos y de canastas navideñas para ser distribuidas a sus colaboradores o servidores públicos en las distintas instituciones. ¿Consideras tú que el gobierno está buscando con esto un ahorro sustancial de esos fondos para invertirlo en otras áreas? ¿O esto, qué significa esto desde el punto de vista financiero y económico para el manejo del Estado, del gobierno central? Mira, en tiempo de pandemia, en el que estamos en un contexto sin precedentes a nivel mundial, cualquier centavo que el gobierno pueda ahorrarse cuenta. De eso estamos claros. Sin embargo, haciendo un análisis con cierto peso, ¿no? El gobierno está tratando de cuidarse de la mordida de un caballo sin dientes con este paso. Explícanos Es eso. algo, Sí. es simplemente un ahorro irrelevante. Lo que se va a ahorrar el gobierno en términos de gastos por ese lado, yo te aseguro a ti que no llega al 10% del incremento, por ejemplo, que sí es sustancial, que ha habido en sueldos y salarios. Para decirte un número, el año pasado en sueldos y salarios habían 208.000 millones. ¿Cuántos tú crees que hay en este año para el presupuesto pronosticado? 209.000 millones de pesos. Es como se diría Estamos popularmente, son cheles lo que se va a ahorrar el gobierno con esto. Son centavitos que lo que pueden es restarle dinamismo a la economía. Robert, De alguna manera, la Navidad es una figura emblemática para todo el mundo, ¿no? Especialmente para el dominicano. Entonces, y más ahora que estamos en medio de una crisis, que los Correcto. dominicanos esperan sus bonos, sus canastas y todo esto. Pero en definitiva... Entonces, eso es... Sí, te escucho. Eso hacer como un poquito de show mediático para confundir a los que menos saben, hacer creer que el gobierno va en la dirección sincera de un cambio en la dirección de la implementación del gasto público. Pero estamos cambiando. Ese es el eslogan que ha acuñado el gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, para mí cuando los cambios sean sustanciales, entonces habrá un cambio real. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, no quería decirte ninguno para no politizarlo como siempre lo hacemos acá, simplemente ese ministerio ha tenido un incremento en salario de 400 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? Pero separaron todas las botellas, según anunció el propio ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, habría que entrar en detalles. A ver qué tantas entrar en botellas realmente detalles. sacaron. A ver si sacaron botellas, pero le subieron el salario a otros. Finalmente, Entonces, habría que entrar en ese detalle. tu recomendación, Robert Méndez, como experto en finanzas, economista, y que vemos que presenta cada cierto tiempo algunos análisis, algunas recetas o tips económicos al gobierno para adoptarlos. Sabemos que en el presupuesto lo que se ha contemplado para el gasto corriente es una cifra muy alta, muy pingüe, se podría decir. En ese sentido, ¿alguna recomendación? ¿Reducir el gasto? ¿Seguir con lo mismo? ¿Cuál es tu recomendación en definitiva, en concreto? Mira, en definitiva, yo siempre he abogado por la calidad del gasto, que el gobierno pueda eficientizar la calidad del gasto. ¿De qué manera? Mira, de ese trillón de pesos, 837.422 millones de pesos que el gobierno pretende gastar, 891.000 millones van a gasto corriente. Estamos hablando que casi el total del presupuesto del año anterior, el año que recién concluimos, ¿no? Está destinado para el 2021 para gastos corrientes. Y apenas, toma este dato, apenas 137.000 millones van a ir a inversiones de capital. Para toda empresa saludable, el CAPEX, como lo llamamos en finanzas, Capital Expenditure, son las inversiones de capital,
son las que agregan valor, las que crean riquezas en las empresas. El gasto corriente es lo que sucede en los 30 días, sueldos, salarios, servicios y demás, no generan valor. Entonces nosotros, los que pagamos impuestos, estamos simplemente financiando al gobierno, financiando el sueldo de esos que se lo suben deliberadamente. Bueno, muchísimas gracias, Robert, por haber estado con nosotros analizando este tema del presupuesto del año 2021, la renegociación con la minera Barrick y cómo impacta el desembolso de fondos por adelantado hacia el gobierno para ingresarlos al presupuesto. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden, claro. Gracias. Gracias a Robert Méndez. Continuamos.